no era una persona agradable, siempre hubo algo en el que no me hacía sentir bien. Ya no quise tener una relación con él de ningún tipo, y él siguió insistiendo. Ahí estaba la pistola y me decía: "Si no te subes, te carga la chica. Y si no esto, te carga". Entonces, me empieza a golpear, por más que yo gritara o dijera o hiciera, no iba a pasar nada, nadie me iba a escuchar, de rodillas, agarrándome de mi cabello hacia enfrente y me pone la pistola en la cabeza. Y me dijo literal: "Vas a valer madre". Tenía sangre en la entrepierna, tenía los pezones mordidos. En este momento no es consensuado, o sea, me vio el médico legista del MP, me dice: "Ay, mija, no se puede hacer nada, o sea, tus lesiones se curan en menos de 15 días y esa es mi declaratoria". Él me hablaba por teléfono y me decía: "Si no sales en este momento, a tu hija se la va a cargar la chingada". Ya no le tengo miedo. Sería bueno que él viera la entrevista, porque creo que no tendría cara para decir que todo lo que yo estoy hablando no sea cierto. Por favor, ¿me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas? Soy Mar y tengo 42 años y soy psicóloga, tanatóloga y auxiliar de enfermería. Okey, la historia de Mar es muy larga, tiene Sí. muchas aristas, hay muchas cosas que tiene que platicarnos y que enseñarnos Mar, pero creo que el eje conductor es que, el motivo de tu nacimiento, o sea, Sí, ya desde, pues, el que hayas nacido es algo controversial. sí, creo que sí. Sí, sí, Ajá. tenía que nacer, no sé por qué. Mi mamá, fue, una relación extramarital de mi padre. Mi padre era un hombre casado, con hijos, y tuvieron una relación, y evidentemente decide mi mamá tenerme, ¿no? Probablemente porque no existía como la opción del aborto, o no estaba legalizado, o simplemente no lo quiso hacer, ¿no? La verdad es que nunca lo supe. Siempre me trató como alguien a quien amó mucho y que le dio ese peso de amor muy grande. Mi mamá era una persona sumamente cariñosa conmigo, por lo menos conmigo lo era, ¿no? Entonces, creo que en esa parte no fue un tema de desamor, al contrario, y fui muy feliz con esa parte, pero, pues sí, evidentemente, de repente señalada por algunas personas, ¿no? Porque yo era la niña sin papá, la niña que en los festivales del Día del Papá iba la mamá, y pues que no había un contacto como tal con mi papá, era muy limitado por muchas razones, ¿no? Sí, porque tu papá era casado con 6 Ay, hijas, ¿no? 6 hijas, así es. Puras mujeres. Sí. Órale. Oye, a ver, platícanos cómo se conocieron tus papás. Mis papás trabajaban en la policía. Ambos. Mi papá trabajaba en un área, mi mamá en otra, y pues creo que de ahí surgió como la relación. Se conocieron, empezaron a tener una relación ellos como pareja y pues así duraron algunos años y pues esa fue la historia, ¿no? A grandes rasgos. Y la esposa de tu papá también trabajaba en la Sí, policía, también trabajaba en ¿cierto? la policía, también trabajaba con ellos en las mismas oficinas. Creo que las oficinas estaban en Tlaxcuaque, una onda así, que no tengo idea de dónde es, solo sé que está cerca del metro Pino Suárez, aquí en la ciudad. Entonces, pues ahí trabajaban ellos y se conocieron. No sé si había una amistad entre los 3, no sé si había una amistad entre ellas, no sé si había una amistad entre mis papás, nada más. No lo sé, o sea, no lo sé a grandes rasgos, solo sé que mi mamá y mi papá tuvieron una relación, en la cual, pues, surgí yo, ¿no? Pero independientemente de cómo haya empezado la relación, que pues eso se lo llevaron ambos a la tumba, em, ¿era una relación seria? ¿Se amaban? Platícanos de cómo era la relación de tus papás. Supongo que sí se amaban mucho porque duraron muchos años. O sea, fueron muchos años de relación de ellos. Fue una relación en donde yo sí tenía contacto directo con mi papá. Yo sí iba a su trabajo, yo sí los veía queriéndose, o sea, sí los vi en algunas ocasiones de la mano, o dándose un beso, o en situaciones especiales de la familia, sí vi a mis papás juntos. Entonces, supongo que no fue una relación pasajera, ¿no? Sí fue algo importante entre ellos. Entonces, supongo que sí se amaron mucho, o por lo menos eso dijeron antes de morir ambos, coincidieron, mi mamá falleció hace 8 años, y coincidió en esa parte que me quería mucho y que era hija del amor, y mi padre de igual manera, ¿no?
¿Y recuerdas cuándo fue el momento en el que te enteraste que tu papá, o sea, que tus papás no estaban per se juntos y que tu papá tenía otra esposa y otras hijas? ¿Recuerdas cómo y cuándo te enteraste? Siempre lo supe. O sea, no tengo una memoria de decir, fue a tal edad que me dijeron la verdad, no. Siempre supe que mi papá era un hombre casado y que tenía más hijas. Siempre. O sea, desde que tengo uso de razón, siempre supe que mi papá no se quedaba en casa porque tenía una familia, que mi papá no estaba con nosotros porque tenía una familia y que los momentos que compartía con nosotros, pues yo los aprovechaba al 100%, ¿no? Porque sí fue un papá presente en algunos casos. ¿Y qué te decía tu mamá de tu papá? O sea, tú cuando te acuerdas de tu mamá hablando de tu papá, ¿qué cosas decía? Siempre hablaba cosas lindas. Nunca escuché una mala palabra sobre mi papá, nunca escuché un ápice de odio en esa parte. Nunca, nunca. A pesar de que ya no estaban juntos, la primera vez que yo escuché a mi mamá enojada con mi papá y diciendo algo enojada de mi papá, yo tenía 19 años. Así. O sea, ya era una adulta, ya tenía una hija, ya estaba, pero por mucho ya ni me afectaba, ¿no? No, mi mamá siempre habló bien de mi papá. Mi papá fue una persona importante en la policía, él era teniente coronel. Y pues tan es así que toda mi vida quise ser policía, ¿no? Porque admiraba mucho la parte de mi papá, de cómo era, de cómo trabajaba, me tocó hace unos años encontrarme con un amigo de mi esposo que fuimos a una reunión de su familia y estaba su papá. Y entonces cuando yo me presento con el señor, le digo, mucho gusto, fulana de tal, y el señor me dice, ¿cómo? ¿Usted es hija de tal, tal, tal? Sí. ¿Cómo cree? El jefe fulano y es así, se habló maravillas de mi papá y yo así de, okey, creo que sí era cierto lo que decía mi mamá de él, ¿no? Siempre fue un jefe muy querido, en la policía y coincidía que muchos compañeros de mi mamá habían sido trabajadores del sector donde había estado mi papá, ¿no? En la policía. No, y en un medio como ese, que te quieran, Sí, está cañón, sí, sí, ¿no? sí. Y sí, la verdad es que siempre se expresaron bien de él. Mi mamá también siempre me habló cosas buenas. En algún momento le reclamé el hecho de que no estuviera con nosotros y mi mamá lo único que me llegó a decir es, él tiene mucho trabajo, es una persona importante y aparte él tiene una vida, entonces, perdón, no puede estar todo el tiempo. Entonces, sí, Guau. no. Oye, y me estabas platicando cosas súper interesantes de tu abuela, Ujú. de cómo creciste. Digo, tu mamá, entiendo que tuviste una mamá súper presente, pero también tu mamá trabajaba Sí, y pasaste mucho más tiempo con tu abuela, ¿no? con mi abuela y mi hermana. Tu abuela y tu hermana. Ujú. Me estabas platicando cómo tu abuela fue parte integral de tu crianza y que te crió, bueno, las crió a ti y a tu hermana, junto con tus papás, obviamente, de una forma súper interesante para una mujer de esa edad. Está muy cañón. Sí. Platícanos de tu abuelita. Mis abuelos fueron una pareja igual, mi abuelo había sido casado y se separa de su primera esposa y se casa con mi abuela. Cuando en el México antiguo la iglesia o la parte del matrimonio por la iglesia tenía más peso que la parte legal, ¿no? Y entonces mi abuelo estaba casado por la iglesia con la otra señora y estaba casado bueno, se casó con mi abuela por la parte legal. Eh, Mi abuelo vivió con mi abuela toda la vida hasta el último día de su vida de él, y mi abuelo fue una persona muy lista, había estudiado ingeniería, y mi abuela, pues, solo tenía la primaria, ¿no? Mi abuela solo había cursado hasta tercero de primaria. Pero creo que esa relación que ellos tuvieron, evidentemente, pues sí, con años de diferencia, porque eran 10 años de diferencia entre ellos, que sí fue un tema, en donde mi abuela creo que le aprendió algunas cosas a mi abuelo. Sí tenía sus defectos como tal, sí tenía sus errores como tal, como persona, como mujer, con una crianza, pues, un tanto tradicional, un tanto machista, un tanto de te aguantas, te callas, pero creo que eso también le hizo a ella que una vez que nosotros crecimos como nietos, pues ella tomara lo mejor de lo que había aprendido y decir: "No te dejes", ¿no? O sea, yo ya me dejé, a mí ya me pasó, yo ya lo hice de esta manera errónea, no lo hagas tú. Entonces sí, por lo menos a mí, en ese tema de que yo crecí con ella, que estuve más cerca de ella, a mí sí me hablaba de sexualidad, ¿no? A mí sí me decía, el tema de la sexualidad es así y no permitas ciertas cosas y tú debes de sentir, tú debes de tener placer, no todo es a él, nunca permitas que te den un golpe,
nunca permitas la violencia, nunca permitas que te hablen mal, cuando tú veas que algo está mal, corre. Y sobre todo de una persona altamente religiosa, porque mi abuela sí era de ir a la misa, sí era de creer en Dios y de las que salía a la puerta y te persinaba para que te fueras a tu casa, sí era una persona así, ¿no? Y entonces era como esta dualidad de, sí soy una persona religiosa, sí creo en Dios, sí todo esto, pero también te doy este libre albedrío de decir, puedes creer, puedes tener y elegir lo que mejor te convenga. Sí nos llevaba a la misa, porque así lo habíamos decidido todas nosotras como niñas, porque la verdad es que era interesante ir a la iglesia con mi abuela, porque aparte el padre de la iglesia era polaco. Entonces era un padre con una mentalidad más abierta. Entonces el padre sí daba dulces a los niños, se refería a los niños en el sermón, etcétera. Pero una vez que terminaba la misa, la Eucaristía, pues salíamos de ahí y mi abuelita salía, por lo menos a mí, ¿no? Me compraba que si el tamalito, que si el atole y nos regresábamos caminando a casa y pues platicábamos del sermón y mi hijita, cuídate y mi hijita que Dios esto y mi hijita que Dios aquello. Pero también cuando yo pues tuve ciertas situaciones como toda adolescente, ¿no? Mi primera menstruación, ella estaba porque mi mamá trabajaba y mi abuela lo tomó con una naturalidad increíble, así de no te preocupes, ahorita te bajo una pantaleta, una toalla sanitaria, aquí está, no pasa nada, es normal, esto, ¿no? Y me enseñó a hacerlo de una manera correcta, al igual que mi hermana, ¿no? Entonces, creo que esa parte sí fue muy interesante el crecer en una familia no tan conservadora, ¿no? Como era el México de antes o como eran las familias anteriormente, y que mi familia, pues yo tenía tíos, un tío que era gay, otro tío que era bailarín, una de mis tías había trabajado en los cabarets y la verdad es que era impresionante verla porque ya sabes, las plumas y toda esta cosa padrísima. En la casa había vestuarios de mi tío que se vestía de mujer de repente. Los amigos que tenía eran del medio, ¿no? Del medio artístico y era interesante pues verlos, crecer con ellos, aprender de ellos y que era esta parte pues donde sí, en su momento tal vez no fue aceptado por mi abuelo, por la parte machista, ¿no? Porque al final así era, aunque era un hombre inteligente y abierto, pues también era una persona machista en la cual decía, no puede haber homosexuales en mi casa, pero después fue como de, pues ya estás aquí, ¿no? Y fue aceptado, ¿no? Tengo un tío que es estilista y al principio mi abuelo era de, ¿cómo vas a estudiar eso si eso nada más es para ta, ta, ta? Y ya después, pues era como el orgullo de mi hijo es estilista, ¿no? Entonces es como esa parte, ¿no? Mi tío es estilista, mis primos son estilistas, dos de ellos y son muy buenos en lo que hacen, la verdad es que me da mucho orgullo de decirlo. Mi mamá, pues obviamente la relación que tuvo extramarital mi padre con mi mamá y que en casa a mi papá se le trataba de una manera pues normal, ¿no? O sea, no era excluido por el hecho de decir, tú eres el casado, aquí no entres, no, pues esa es la pareja que tú habías elegido, pues ni modo, mijita, pues está bien, es lo que tú quieres, ¿no? No hubo problema en esa parte. Sí, es impresionante que hayas crecido así, porque número uno estamos en México, ¿no? Y somos como, a comparación de otras culturas, pues somos mucho más costumbristas, tradicionalistas, etcétera. Y, y ser descendiente de una mujer que me contaste que tu abuelo nació en 1938, Es ¿no? correcto. O sea, de esa época y pensar así, pero al mismo tiempo ser católica devota, evidentemente, Sí. pero es una mujer que entendió que la religión no está peleada con la humanidad, con ser humano, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que, o sea, con lo que debe ser, con la moral en sus más altos estándares? O sea, tu abuela fue una persona que entendió que somos de carne y hueso. Pero que también tenía un tema por ahí, por ejemplo, con la parte, yo creo que hasta cierto punto misógina, ¿sabes? Porque ella tenía hijas e hijos, y sí era como mucho el favoritismo hacia los varones. O sea, por ejemplo, en casa de mis abuelos llegamos a vivir nosotras, mi madre, mi hermana y yo, y del otro lado mi tío, hermano de mi madre, con su familia. Y en algún punto y en algún momento, ¿por qué razón? No me lo preguntes, la decisión que tomó mi abuela la respeto, pero en algún punto sí era de tronarle los dedos a mi mamá y te vas de la casa porque te vas de la casa, sin importarle que mamá estuviera soltera, que tuviera 2 hijas y que evidentemente estaba sola en la vida, ¿no? Solo la teníamos a ella porque mi abuelo ya había muerto. Entonces, mi abuela le tronaba los dedos para correrla de la casa. No sé
por qué razón lo hizo, no sé quién tenía la razón, si mi abuela, si mi madre, si mi abuela fue la mala y la corrió, si mi mamá hizo algo que a mi abuela le detonara esa parte de correrla, pero sí había como cierto favoritismo, o sea, a nosotras nos quería como nietas, pero era de, pues sí, mijita, pero tú en tu casa, ¿no? Y mis primos varones sí vivieron en casa de mi abuela. Nosotras solamente cuando mi mamá estaba. O sea, sí me llegaba a quedar en casa de mi abuela, pero era como de ya te quedaste y ya se acabó el día, órale, ¿no? A su casa. Y mis primos sí llegaron a vivir con ella, ¿no? Mi tía muere y se hace cargo de los hijos de mi tío, hermano y mamá, porque ya no estaba mi tía y entonces ellos sí se criaron con mi abuela de alguna manera, de que ella los vio, ella pues fue la proveedora de ellos en algún punto, ¿no? Entonces, sí era como también esa parte de, ¿cómo? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, era como rara, pero creo que le agradezco mucho esa parte porque me enseñó como muchos puntos de la vida, buenos y malos, ¿no? Sí. Sí, como esa es muy dual el pensamiento de tu abuela, Así ¿no? es. Porque, pues, también eso del machismo tan arraigado, no lo justifico, pero, pues, sí fue la época, o sea, Ujú. todas las mujeres, todos los hombres de esa época, todos pensaban así. Así es. Era muy raro el que no. Y tu abuela, a pesar de eso, pues, sí se distinguía de los demás y de las demás, nada más por el hecho de enseñarle sexualidad a sus nietas. Eso está es súper interesante saber de dónde vienes, ¿no? Ujú. Y por qué eres como eres y etcétera. Voy a poner un ejemplo para que se entienda más claramente mi pregunta. Es como las parejas de 2 hombres o de 2 mujeres, que es raro para todo el mundo menos para los que están ahí, ¿no? O sea, es como, pues yo tengo 2 mamás o tengo 2 papás, y Ujú. para mí esto es perfectamente normal, pero todo el mundo es el que lo ve mal, Ujú. pero para mí no. Te hago esa pregunta, ¿tú tenías algún tipo de conciencia de yo estoy criada o mi familia no es como todas las demás familias? No. No, creo que en esa parte tenía mucho respaldo, ¿no? En su momento estuvo mi abuelo, mis tíos, ¿no? Mi tío, de ellos sí puedo mencionar muchas cosas porque son maravillosos. Mi tío Antonio y mi tío Carlos, que fueron personas muy importantes en mi crianza, sobre todo mi tío Antonio, que hacía un análisis de cuando yo llegué a su vida de Antonio, Antonio tenía 21 años, era un chavititito. Y mi tío Antonio sí era muy responsable con nosotros, o sea, con mi hermana y conmigo, porque nos quería mucho. Entonces, mi tío sí era nos llevaba, por ejemplo, él vivió en Tamaulipas mucho tiempo y nos llevaba a Tamaulipas de vacaciones. O sea, él se aventaba la bronca, chavito, de llevarse a sus 2 sobrinas, ¿no? Y nosotros en Tamaulipas felices de la vida. Y mi tío fallece en 1991 a los 30 años de edad, fue muy dura su muerte por todo el contexto, pero quedaba mi tío Carlos, que es el más chico de los hermanos de mi madre, y mi tío Carlos tiene 5 hijos con una primera esposa y 2 con una segunda esposa, pero entre esos hijos, entre los primeros, yo soy la más grande de los primos de ellos, y pues mi tío me trataba como una hija, ¿no? Entonces, que vamos a ir a Huastepec, nos llevamos a mar, ¿no? Que vamos a ir aquí, nos la llevamos. Y así siempre me jalaba para todos lados, ¿no? Entonces, creo que esa parte fue como el respaldo de no sentirme sola, y de que, pues, obviamente ya había una explicación de mi vida, entonces no podía exigirle a un papá que tenía una familia y que tenía un pasado, no podía exigirle tiempo a mi lado, porque entendía esa parte de, pues, no está, ni modo, o sea, él está cuando puede, ¿no? Y punto. ¿Y eso nunca te hizo sentir desplazada o valgo menos que sus otras hijas? No, jamás, creo que mi mamá me dio esa valía de decir esa parte. Sí, en algún punto en la adolescencia, o pasando un poco la adolescencia, sí creo que hubo un tema en donde pues empiezas a buscar la validación del varón, ¿no? Porque no la tienes del varón que te procreó, ¿no? Entonces, no está. Y es como de necesito buscarla, necesito buscar en personas que me digan: "Sí, sí eres válida, sí, sí esto", ¿no? Entonces, en algún punto pasó, ¿no? En algún punto tuve un novio mucho más grande que yo, o sea, estamos hablando mucho más grande, 20 años de diferencia, ¿no? Tuve un novio que también estuvo casado, ¿no? Y que yo era la amante, porque era como, pues, si lo había hecho mi mamá, yo, ¿por qué no? Y aparte a mi mamá le daba en la torre ese rollo, y pues yo decía, pues de aquí soy, ¿no? Aunque el vato ni me guste, ni lo quiera, ni nada, pero mientras a mi mamá le caiga mal, yo ahí estaba, ¿no? Porque también jugamos esa
ambivalencia con los papás, te amo, te odio, y pareciera que el quererles dar en la torre a los papás y sin saber que nos vamos solitos, ¿no? ¿Y por qué había una pequeña parte de ti que quería hacer enojar a tu mamá? Pues por la ambivalencia, o sea, hoy lo entiendo como psicóloga, por esa ambivalencia te amo, te odio. O sea, es simple. Yo amaba a mi mamá, pero a veces me caía mal. Y entonces era una forma de rebeldía, se puede decir. Mm. Ya. Entonces sí creciste como los que tienen 2 mamás, 2 papás, que es como, ni me cuestiono la familia que yo tengo. Sí, sí, nunca pregunté por mi papá por qué no estaba o algo. No, pues no. No hubo oportunidad de preguntar porque se me fue muy claro desde niña. O sea, se me aclaró esa, esa duda desde niña, ¿no? Así, no preguntes porque esto y esto. Entonces fue como de, pues ya lo sé. Entonces, como, ¿para qué pregunto algo que ya sé? Bueno, o sea, creciste sabiendo que tu papá tenía otra familia y que era su familia principal, Ujú. y te contaron quién era su esposa, quiénes eran tus hermanas, ¿te contaron a profundidad todo eso? Sí, mi mamá, con base a lo que ella también conocía y sabía, en su momento me habló de mi familia, de mis hermanas, y digo mi familia porque lo son, de mis hermanas, de la esposa de mi padre, que es un encanto de persona, la verdad. Mi mamá me habló de ellos, ¿no? En algún punto me enseñó una foto y me dijo: "Ya tienes edad, te las voy a presentar por foto", y me dijo el nombre de cada una de ellas, ¿no? Fa. Ella es su esposa, se llama tal, y pues en algún punto los vas a conocer, ¿no? En algún punto vas a querer verlos. Y sí, justamente cuando mi hija salió de sexto de primaria, yo conocí a mi hermana, la más chica de las primeras hijas de mi padre. Ella es diseñadora y entonces la conocí, tuvimos un acercamiento. La verdad es que yo tenía mucho miedo porque las busqué por Facebook. Yo las busqué. Y entonces encontré a una y vivían por ahí la sangre y llama, ¿no? Porque ni siquiera nos parecemos. Y entonces cuando la vi le dije: "¿Tú eres tal y yo soy tal?". Y me dijo: "Sí". Y le dije: "No sé si sepas quién soy". Y yo esperaba una respuesta así como de: "No sé quién eres, no me importa, no nada". Y lo primero que me dijo: "Claro que sé quién eres, o sea, qué bueno que por fin nos contactamos". Y yo: "¡Ah, qué chido!", ¿no? Y entonces nos vimos en un punto, fuimos a comer, fuimos a almorzar con nuestras respectivas, bueno, yo con mi hija y ella estaba soltera. Conoció a mi hija, la mayor, y ella le hizo su vestido de salida de sexto, ¿no? Como regalo. Ella me dijo: "Yo te lo regalo", y fue maravilloso porque no me esperaba eso, ¿no? Entonces, cuando tuve yo la oportunidad de esa situación, 2 años después de ya conocerlos, ya estar más adentro con la familia, poder ir a su casa, pues, obviamente, yo iba con el miedo de me van a rechazar, y al contrario, ¿no? Cada una de mis hermanas era así como hablar con sus hijos y decirles: "Ella es tu tía tal", y la saludas, ¿no? Ya me habían platicado de ti, qué bueno que te conocemos, me abrazaban mis sobrinos, y yo así como de qué padre, ¿no? O sea, yo pensaba que me iban a rechazar, ¿no? Hasta cierto punto, sobre todo por la situación que mencionamos, yo era la hija de la amante, pero creo que en este punto la esposa de mi papá tuvo la suficiente madurez de separar las cosas, ¿no? Y de decir, esto es como adultos y esto es tuyo y esto que es tuyo no lo puedo tocar porque no te puedo vulnerar, y nunca me vulneró, jamás me vulneró. El día que falleció mi padre, yo subí a la recámara, la abracé y ella me abrazó y me dijo: "Esta es tu casa, cuando tú gustes venir, esta sigue siendo tu casa, no por el hecho que ya no esté tu papá físicamente, tú ya no estés aquí, ¿no? Esta sigue siendo tu casa", ¿no? Y a veces sí me dan ganas de ir, pero la verdad es que vivimos así como en polos muy extremos y pues entre el tema de mi trabajo y mi segundo trabajo y mis trabajos de fines de semana, se me complica a veces el poder ir, pero pues tenemos un grupo de WhatsApp y de repente por ahí les mando mensajito, ¿cómo están? Si tiembla o están todos bien, ¿no? Etcétera. Porque también, pues, algunas de mis hermanas no viven dentro de la ciudad, ¿no? Otras sí viven aquí en la ciudad, pero otras no. Entonces, pues, también es un tema ahí. Pero sí, sí fue esa parte de aceptación por parte de ellos y la verdad sí fue muy, muy cómodo. ¡Qué increíble! Qué increíble, o sea, porque obviamente ese terror al rechazo lo tendríamos cualquiera y es lo más común en realidad, que te rechacen cuando tú no tienes la culpa, pues sí, no tengo la culpa, pero también al final, eh, igual ya a tus hermanas se les pudo haber roto la imagen de lo que es el amor, Sí, claro. porque entonces, ¿cómo que mi papá tiene un amante y tiene una hija? O sea, ¿cómo está esa onda? Ujú. ¿Y tienes idea de cómo manejó? ¿Alguna vez te platicó tu papá o tu mamá o
la esposa de tu papá o tus hermanas, ¿alguien te dijo, la conversación fue así? ¿Qué pasó entre tu papá y su esposa? Que ella fue como, ok, tienes una hija y tienes además otra mujer, o sea, Nunca supe cómo fue la conversación como tal, pero sí en algún momento, en algún punto, la esposa de mi papá me dijo: "Siempre supe de tu existencia y siempre peleé porque tu existencia estuviera aquí, estuviera presente". O sea, siempre hablé con tu papá de que tenía una responsabilidad, de que tenía que hacerse cargo y de que tenía, sobre todo, que, pues, hacerle saber a tus hermanas y a ti que existían, porque en algún punto se iban a encontrar, ¿no? Y se iban a encontrar, a lo mejor yo las busqué en Facebook, pero me pude haber encontrado, el mundo es bien chiquito y me las pude haber encontrado de la nada, ¿no? Sobre en la todo. escuela, no sé. Sí, sobre todo por los apellidos o el apellido que no es tan común y pues sí es como de, ya sé que te apellidas así, ya sé perfectamente que por lo menos eres algo mío lejano, ¿no? Sí. Ujú, No, entonces, a ver, tienes una hermana mayor ujú. por parte de tu mamá con otro señor. Así es. Nació tu hermana, luego naciste tú, y por otro lado tienes 6 hermanas por parte de tu papá, Ajá, y luego sigo yo y también tengo un hermano. por parte de tu mamá. No, mi hermano también es por parte de mi papá con otra pareja. Ah, es cierto. ¿Hubo como alguna presentación formal? O sea, porque entiendo que conociste a tu hermana chica, se fueron, o sea, se vieron con tu hija y ella te hizo el vestido de la graduación de tu hija de sexto de primaria y todo eso, pero ¿cómo fue que conociste a tus otras hermanas y cómo fue que conociste a la esposa de tu papá? O sea, platícame de esos encuentros. Fue en un cumpleaños de mi papá, justamente. Mi papá y yo coincidíamos en fechas casi. Mi papá es de un mes los últimos días y yo de los primeritos días. Entonces coincidía mucho que, por ejemplo, si su cumpleaños caía en martes, pues lo recorrían hasta el sábado y resulta que ya el sábado, pues ya era mi cumpleaños, ¿no? Mi hermana, la más chica, justamente hablando con ella y una de mis hermanas de las del medio me dice, ¿por qué no hacemos algo para mi papá? ¿No? Porque normalmente siempre lo llevaban a comer a otro lado y etcétera. Entonces yo les dije, ¿y si hacemos algo? O sea, si, no sé, hacemos algo de comer y nos vemos y yo llevo tal cosa y así. Entonces una de mis hermanas me dijo, es muy complicado que cocinemos porque pues vivimos lejos, ¿no? Todas, pero ¿qué te parece si tú traes esto y tú esto y tú esto y tú esto? Y entonces nos pusimos de acuerdo, fue cuando hicimos el grupo, Pero todavía no las habías visto en persona, físicamente solo a la más a chica. la más chica nada más. Y a mi hermano sí lo conocí cuando mi hermano tenía 4 años, sí lo conocí. Él es menor que tú. Él es 10 años más chico que yo. Conocí a su mamá, conocí a sus otros hermanos por parte de su mamá. Sí hubo una convivencia como más constante con él. O sea, sí lo conocía, sí sabía, sí estuvo más presente. Y a ver, haciendo un pequeño paréntesis, ahorita nos platicas de cuando conociste a tus hermanas, a las otras 5, Ujú. pero ¿qué pasó con tu hermano y esa otra pareja que tuvo tu papá? ¿Tu mamá te llegó a platicar de eso? Cuando yo tenía 13 años, un día llegué al trabajo de mi papá y estaba ahí mi hermano. Cuando yo le pregunté quién era, él me dijo algo que no era real, ¿no? Y que tampoco voy a exponerlo, pero me dijo algo que no era real y me molestó mucho, porque yo ya sabía que mis papás tenían mucho tiempo de no tener una relación, muchísimos años, porque mi mamá tenía una pareja, o sea, mi mamá tenía a su novio. Entonces, yo sabía que mi mamá tenía una relación con alguien más y era una pareja con la que estaba de manera formal porque mi mamá conocía a su familia, a sus hijos y nosotros lo conocíamos a él, etcétera. Entonces, que él me dijera es tal persona, para mí fue como molesto en su momento. Le pregunté por qué me había mentido, ya después me explicó, pero lo conocí chiquitito, yo tenía 13 y él tenía 3 añitos. Entonces lo vi y dije, ¿cómo? O sea, ¿no? Ya después, pues obviamente mi papá me dijo, es tal persona, así, así asado, ¿no? Es tu hermano. Yo no tengo una relación ya con su mamá, pero sin embargo, pues él existe y evidentemente, pues aquí está, no podemos hacer más, ¿no? O sea, lo conocí, decidí conocerlo cuando tenía él más o menos como 7 años y sí hubo una convivencia más cercana, ¿no? Sí estuve un tiempo, por ejemplo, con ellos en Cuernavaca, iba yo allá con donde vivían, etcétera. Entonces, sí era como más cercano el tema con él, ¿no? Y con sus otros hermanos. Ujú.
Y tu mamá, o sea, tú viste a tu hermano y viste a tu papá, pero tu mamá te llegó a decir algo, o sea, ¿tu papá tuvo ese hijo cuando aún seguía con tu mamá? No, Ah, okey, no, okey. no, no, mis papás ya estaban separados. Ah, okey. Sí, mi hermano nació cuando yo tenía como 10 años. Sí, Supongo que mis papás ya habían terminado, no sé, 2, 3 años antes. okey, ya. Ya, es que esa Sí. parte como que no la había registrado. Pensé Mm, que cuando lo tuvo, igual todavía seguían juntos tus papás. no, ya no. Ya mi mamá ya tenía un rato también con su Con el pareja. otro. Sí, Ya. ya tenía un ratito con su pareja. Sí. Ya no había tema. Ya, y tu mamá te llegó a platicar algo de: "Oye, tu papá tiene un hijo", nada. No, que yo recuerde, no, la verdad es que en algún momento sí yo le pregunté: "¿Tú sabías de la existencia de mi hermano?". Y me dijo: "Pues sabía como a grandes rasgos de que había alguien más, o sea, que había un hermano más, pero no tenía idea de quién era ni con quién, o sea, nada, como que esa parte no fue tema para ella". Porque ya no existía una relación, entonces yo creo Claro. que, pues, mi mamá ya debe de haber dicho: "No me importa", ¿no? Sí, claro. Okey, entonces ahora sí regresamos, grupo de WhatsApp, tú cocinas, yo traigo, yo Sí. hago. Ajá. Y llego a su casa, pues, a mí, obviamente, por la distancia de donde vivía, que ellas estaban como más cerca, ellas preparan la comida y yo llego con el pastel, pero mi papá no se esperaba que yo llegara. Entonces, entro a la casa, dejo el pastel en la mesa y, pues, ya le hablan y le dicen que bajara porque había llegado alguien. Entonces, mi papá baja y, pues, sí noté su carita así como de emoción de: "Qué bueno que viniste", ¿no? O sea, qué bueno que estás aquí. Y entonces fue como de, ella es tal, ¿no? Presentándome a su esposa y, pues, obviamente yo tenía mucho pena y temor por conocerla, porque yo decía: "Donde me haga una grosería, donde me vea feo, no", o sea, me abrazó a mí, a mis hijas, a mi esposo, y yo dije: "Guau, ¿con quién estoy?", ¿no? O sea, si eres real, ¿no? Y me quería pellizcar, y yo dije: "¿Si eres real tú?". ¿Qué sentiste cuando te recibió así? Mucho amor, mucho amor. Sí sentí esa parte del cobijo de decir: "Tú eres la menos responsable, la menos culpable de lo que haya pasado en el pasado", valga la redundancia. Entre nosotros los Sí, adultos. sí, sí, nosotros adultos somos una cosa, tú eres otra cosa, ven, te apapacho, te abrazo, esta es tu casa, ahí hay esto, ahí hay esto, ahí hay esto, lo que quieras agarrar, no necesitas pedir permiso, esta es tu casa y adelante. ¿Tú sabes cuándo fue que tus hermanas, se enteraron de que tenían una hermana? No sé cuándo, pero sé que siempre supieron de mi existencia. O sea, no sé cuándo, no sé qué edad tenían, si las sentaron a todas, si le dijeron a una por una, si se enteraron de manera, no sé, a lo mejor por ellas mismas, no lo sé. Solo sé que todas sabían de mi existencia. Y todo eso, como nos platicaste, lo dijo la esposa de tu papá, como mejor hay que decirles para que no llegue el día en el Yo que creo que sí. Yo creo que sí, ella justamente con su inteligencia, su madurez y su infinito amor, tanto a mi padre como a sus hijas, yo creo que ha de haber tomado esa decisión de decir: "Creo que les tenemos que decir esto para que todas sepan y no les caiga de sorpresa si en algún momento llega a pasar", ¿no? y no y ellas no resentían a tu papá. No lo sé, nunca se los he preguntado, pero yo creo que no, mis hermanas aman a mi papá y cuando falleció yo las vi sufrir realmente y yo nunca escuché a ninguna de ellas expresarse mal de él, jamás. Ninguna, 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 ninguna. De hecho, mi hermana, la más chica, conoció a mi madre. Un día que justamente cuando fue a entregarme el vestido, mi mamá estaba en casa de mi hermana, yo me quedé de ver cerca a mi hermana de la casa de mi hermana, la que es hija de mi mamá, y le dije a mi hermana, la más chica: "¿Quieres pasar?". "Sí, sí, sin problema". Y subió y le dije a mi mamá te presenta a mi hermana te presenta a mi mamá, y mi mamá dijo: "Yo ya la conocía, obviamente por foto", y mi hermana dijo: "Es un gusto conocerte, mucho gusto. Sabíamos de ti, pero, o sea, solo por foto sabía y, pues, mucho gusto", y platicaron todavía un rato ahí como buena onda, y ya después mi hermana se tuvo que ir porque obviamente, pues, tenía cosas que hacer, tenía trabajo, y ya yo me quedé con mi mamá y con mi hermana, y su comentario de mi mamá al final, cuando ya mi hermana se fue en el Uber, en el coche, no sé qué era, se asomó por la ventana, porque mi hermana vive hasta arriba, y se asomó y dijo: "Oye, qué agradable es tu hermana, ¿eh? Qué linda persona, se nota que está bien educada". Sí, Guau. claro, claro, pues la había educado la esposa de mi papá y, pues, parte de mi papá, ¿no? Es que mientras más escucho tu historia, tanto lo que llevamos grabando como todo lo que platicamos fuera de cámara, qué impresionante mujer la esposa de tu papá. Sí.
Sí, creo que sí. A riesgo de dar una opinión tonta, mal informada, que viene desde el completo desconocimiento de la situación, pero es la mejor persona que ha pisado esta tierra, o sea, qué impresión de mujer que no, o sea, no nada más perdonó a tu papá, que eso es, creo que lo menos importante aquí, porque lo que ella le haya perdonado a su esposo es problema de ella, Así es. ¿no? Qué manera de recibir a la hermana de sus hijas, que es producto del amante de tu esposo. Sí, Y con esa bondad y ese corazón tan gigante, entender lo que todos deberíamos de entender. No es culpa de la niña, pero no nada más decirlo, hacer. llevarlo a Sí, cabo. claro. Sí, y la verdad es, ¿quieres que te diga una cosa? O sea, no solo en la parte emocional, no solo en la parte de personalidad, creo que es una mujer cálida, en la parte física, o sea, física, tocarla, abrazarla, es una persona cálida, es una persona que te da paz, es una persona calientita, ¿no? Así como sientes ese cariño, sientes esa parte bonita. Digo, igual iba a estar muy raro lo que voy a decir, pero pues con razón también tu papá nunca la dejó, o sea, Ujú, tenía una auténtica mujer increíble. ujú. No quiero decir que tu mamá no lo fue, Sí, claro. ¿no? Pero vaya, o sea, era la mamá de 6 hijas. ¿Qué situación Sí, y tan que aparte yo compleja? también aprendí a entender a mis papás desde un contexto no solo del hecho de lo que hicieron o no hicieron bien, sino el hecho de decir, nunca juzgué a mi papá por quedarse con su esposa y dejar a mi mamá, tampoco nunca lo juzgué por estar con mi mamá, estando casado, nunca juzgué esa parte, ¿no? Pero sí, evidentemente, como dijiste, no es que mi mamá no haya sido una excelente persona, claro que lo fue, pero al final del día, tú también como ser humano independientemente a quién le hagas daño, que es muy triste, ¿no? Porque tampoco deberíamos de pensar de esa manera, pero mi felicidad no debe depender de la felicidad o de las decisiones de los otros. O sea, yo tengo que tomar una decisión donde yo esté bien, donde yo esté pleno o plena y contento y decir, perdón, si en esa decisión te tengo que dejar a ti, pues me va a doler mucho que sufras, pero yo tengo que estar bien. Y aunque sonara un tanto egoísta para muchas personas, la verdad es que creo que eso es lo que debemos de aprender, ¿no? Porque nos quedamos a veces en relaciones justo por esa dependencia, justo por el qué dirán, justo por el cómo le voy a decir, cómo voy a acabar, qué va a hacer y si le pasa, y pobrecito, pobrecita, pues es que creo que a veces tenemos que ser un tanto egoístas para buscar nuestra plenitud, ¿no? Y yo creo que en su momento, pues, mi padre lo hizo de esa manera. No, y hasta por instinto de supervivencia, ¿no? Algo de egoísmo tampoco está tan mal, no ser totalmente egoísta, obviamente, pero un poquito te ayuda a sobrevivir en un mundo como en el que vivimos, ¿no? Así es. Entonces llega ese día que conoces a la esposa de tu papá, a tus hermanas, y de ahí, ¿qué pasó? ¿Se formó una relación con todas? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Sí, o sea, todas son muy amables, todas son muy lindas, obviamente cada una con un carácter distinto, ¿no? Unas son más bonachonas que otras tienen un carácter más recio, otras son más cariñosonas, otras sí son más atentas, pero al final creo que todas tienen la misma línea, ¿no? De ser amables. Yo seguí yendo a casa de mi papá, no tan seguido porque, te repito, vivimos muy lejos. Yo los fines de semana trabajo como pintacaritas. Entonces, mi esposo es payaso, ¿no? Entonces, el hecho de tener shows, pues, a veces se me complicaba y, por ejemplo, si salía un show el sábado de adultos, era terminar 1, 2 de la mañana, 12 de la noche, y entonces era de al otro día no me quería ni levantar y obviamente, pues, para ir a ver a mi papá y disfrutar el día con él, tenía que irme muy temprano y a veces yo no me quería levantar, etcétera, ¿no? Entonces, sí hubo como esta parte de cuando nos vemos, convivimos, la pasamos rico, la pasamos bonito, pero no siempre voy a estar ahí, ¿no? Porque, pues, también era un tema como de no puedo todo el tiempo. No, hasta de logística, ¿no? O sea, Sí, sí, no sí. está sencillo. Ujú. Y actualmente, digo, ahora, ya no tienes mamá ni papá, ambos fallecieron, pero ¿qué relación tienes con tus hermanas? Casi no las veo, mis hermanas, 2 viven fuera de la ciudad, las otras trabajan, entonces todas tienen como sus cosas. Casi no las veo, pero procuro de repente mandarles mensajito en el WhatsApp, saber que están bien, sobre todo con las redes sociales, ¿no? En Facebook suben fotos, mis sobrinos, les comento algo, ¿dónde andas? Les mando un saludo, un besito, ¿cómo estás, mi amor? Te mando un abrazo, etcétera, ¿no? Trato de estar como
como Presente. pendiente a esa parte. No siempre, la verdad es que no siempre puedo, ¿no? En mi vida es el hecho de decir, trabajo en muchas cosas, hago muchas cosas porque me gusta, no porque yo esté buscando mantenerme siempre ocupada por algún tema. Me gusta la parte en la que me gusta hacer cosas, ¿no? Entonces, pues sí, de repente sale la fiesta, ¿no? Y pues hay que ir a hacer el pintacaritas, hay que ir a hacer el show. A veces no, ni siquiera salgo con mi hija, ¿no? Con la pequeña, la grande pues ya es independiente, pero a veces ni siquiera salimos con la chiquita porque terminamos cansados, entonces lo que queremos hacer un domingo es estar acostados, ¿no? Y de repente salen shows los domingos, entonces pues hay que ir a trabajar, y al otro día a la escuela, y al otro día al trabajo, y los pacientes, y esto y aquello. Entonces, sí es un tema más complejo. Órale. Y entonces, bueno, para finalizar el tema de la familia, tú tienes una relación, podemos decir, semipresente con tus hermanas, no están totalmente involucradas en la vida de la otra. Ujú, así es. Sí, estamos ahí, pero no estamos a lo mejor tan metidos en el uno en el otro, ¿no? ¿Y con la esposa de tu papá hablas? No he hablado con ella desde que falleció mi papá. La verdad es que sí he querido ir. De hecho, mi hija, la más grande, de repente me dice: "Oye, ma, vamos". Sí, pero por una cosa o por otra no he podido ir, pero sí es algo que está dentro de mi prioridad el hacerlo pronto, ¿no? Sobre todo porque creo yo, desde mi contexto personal, tengo que estar presente, ¿no? Es por agradecimiento nada más, porque es ella, simple, ¿no? Y porque cuando falleció mi mamá y cuando falleció mi papá, ella me hizo saber de una manera involuntaria, tal vez, que no importaba que ya no estuvieran ellos, que ella estaba ahí, ¿no? Y que podía contar con ella. Entonces, creo que por esa razón sí quiero estar presente, pero a veces, te repito, se me complica mucho. No, pues es que 2 hijas, 17 trabajos. O sea, pues no. Sí, ya no me falta vender pancita los domingos. Sí, Espero pronto hacerlo porque sí me gustaría. sí te falta, la verdad. Sí, Que estoy segura que seguro un día lo vas a hacer porque de ahí puedes sacar lana, ¿no? sí, sí. Y no le tienes miedo a la chamba, eso está increíble. ¿Qué puedes concluir? O sea, como para pasar a otra historia, a la segunda historia que creo que también definió mucho quién eres hoy, no por completo, porque creo que el trauma no te debe definir. No. Pero ¿qué concluyes del amor de tus papás? Ahorita solamente del amor de tus papás. En la última conversación que yo tuve con ellos, con ambos, en diferentes tiempos, entendí que uno sabe cuándo va a morir. Y lo entendí perfectamente en el momento que mi mamá, una Navidad se sentó conmigo y me dijo: "Eres producto del amor, amé mucho a tu papá, te amo mucho, eres, de mis personas favoritas. A veces no lo demuestro por mi educación, por mi forma de crianza, sin embargo, te amo con toda mi alma", ¿no? Hay una película que salió apenas en una plataforma que se llama Lista de deseos, y justamente lo que la mamá le dice al final a la chica, en algún momento lo escuché con otras palabras, pero parecido a lo que me dijo mi mamá, y entonces entendí que mi mamá me amaba mucho. Vi algunas fotos de mi mamá en algún momento, y en todas las fotos donde está conmigo, me está viendo a mí. En todas las fotos donde está conmigo, me está viendo a mí directamente. Estuviera quien estuviera en la foto. Estuviera quien estuviera en la foto. Entonces, fue un tema de, ella me está viendo, ella me amaba mucho, ¿no? Eso es con ella, ¿no? En esa parte. Entendí que me amaba mucho y claro que lo demostró por muchas razones, ¿no? Con mi papá, en la última conversación que yo tuve con él, fue una conversación profunda, fue en su cumpleaños, en una reunión que tuvimos. Me senté con él a beberme una copa, algo que jamás había hecho porque yo no bebía delante de mi papá. Y me senté con él a beber una copa y justo cuando bebimos esa copa me dijo muchas cosas también, ¿no? Me dijo: eres producto del amor, nunca dudes de lo que yo te amo como papá, nunca dudes de todo lo que yo hice. Cometí errores, sí, tuve malas elecciones, sí, pero eso no define lo que yo siento por ti, te amo mucho y que te quede claro. Y bueno, dentro de ese mismo año falleció mi padre, y creo que ahí también entendí esa parte. Tiempo después estaba yo viendo un video de los 15 años de mi hermana, y al ver el video, pues obviamente, ¿no? Recapitulé algunas cosas y demás, y algo que me pasó fue algo muy simple, el hecho de, en el video
ver cómo él está cantando, está la música de fondo, y él me ve y me abraza y me da un beso, él a mí y me dice: "Te amo". En esa película, en ese video, yo tenía 7 años y entonces, justo después de lo que me había dicho y lo que había complementado yo con el video, también entendí que me había amado mucho, ¿no? Tristemente, a veces nuestras malas elecciones y nuestras cosas nos hacen irnos por caminos distintos o no demostrar realmente lo que sentimos porque creemos que siempre va a estar la persona, porque creemos que siempre va a estar el hecho de todo, ¿no? Que damos por hecho que siempre está ahí todo. Y eso fue lo que hizo que a lo mejor ni uno ni otro fuera tan expresivo, aparte su estilo de crianza, ¿no? Mi papá no tuvo un papá, mi papá creció con un papá fallecido y entonces mi papá tuvo que ser el papá de casa, tuvo que ser el varón, tuvo que ser el hombre, tuvo que ser la parte fuerte. Y pues si nadie le enseñó a ser papá, pues cómo iba a aprender, ¿no? Si aprendemos con el ejemplo. Entonces, pues tampoco juzgué nunca esa parte. Hoy les agradezco a ambos el hecho de haberme tenido, de haber decidido tenerme. Y también les agradezco mucho la educación y la crianza que me dieron, porque hoy hacen de mí la persona que soy, en muchos aspectos, ¿no? Tanto ellos como mi abuela, perseverante y trabajadora, no rendirme, hacer las cosas, acomedirme a donde yo iba, a cualquier casa que yo iba y que sigo yendo, me voy a comer porque quiero hacerlo, ¿no? Porque me están invitando un plato de comida o me están invitando un vaso con agua, un café, claro que voy a lavar el traste, claro que me voy a comedir, claro que voy a estar ahí y siempre lo he hecho, ¿no? Porque fue lo que me enseñaron. Entonces, creo que esa parte les agradezco mucho a ambos lo que me dieron. No sé si existe un más allá, no tengo idea, pero si existe, espero encontrármelos no pronto, no quiero, pero sí el día que me los encuentre, creo que los voy a abrazar y agradecerles todo lo que ellos dieron por mí y todo lo que hicieron por mí. Qué increíble, Mar. En serio. ¿Qué concluyes del amor de tu papá hacia su esposa, la mamá de tus 6 hermanas? Creo que la amo mucho desde su modo de amar, desde su forma de ser, pero también entendiendo que era muy normalizado el hecho de ese tipo de relaciones, ¿no? Hoy ya las normalizamos desde un contexto más cultural de decir es una relación abierta, es un poliamor, etcétera, porque nos funciona el poder normalizarlo de esa manera para poderlo aceptar. En ese momento a lo mejor no era tan así y al final ellos vivieron una situación así que tristemente a lo mejor él lastimó a su pareja desde esta decisión de tener un amante, de tener una hija, pero que al final del día, pues es tema de ellos 3 y que ellos lo aceptaron, ¿no? Que ellos lo trabajaron, lo aceptaron. Yo no creo que no la haya amado, creo que sí la amo mucho, por algo estuvo con ella 50 años o más. Creo que sí la amo mucho, pero no desde el amor romántico que conocemos o no desde el amor perfecto que conocemos, sino desde el amor del estar, del agradecimiento, de dar por la persona, ¿no? Si llegan a ver tus hermanas, ahorita hablemos de tus hermanas. Si de pura casualidad tus hermanas llegan a ver esta entrevista, ¿te gustaría decirles algo? Las amo infinitamente. Sí me gustaría que la vieran, de hecho, estaba pensando en algún momento mandarles el link para compartirlo. Las amo mucho, cada una de ellas representa algo de mi padre en mi vida, porque ellas fueron educadas por mi papá, fue un papá más presente allá, ¿no? Que aunque no estuvo tan presente porque mi papá tenía mucho trabajo siempre, y al ser jefe, pues obviamente era estar muy pocas horas, pero cada una de ellas tiene una esencia de mi padre, y cada una de ellas con su formación y con su carácter y con su forma de ser como persona, su personalidad de cada una representa algo importante para mí. Entonces, que no duden del amor que les tengo, pero que también creo que me entienden y lo saben, pero que también entiendan que no soy ese tipo de persona tan cariñosa, tan empalagosa, tan de estar, ¿y cómo estás? Y no lo soy. La verdad es que no soy a veces ni siquiera detallista, ¿no? Porque no sé, nunca lo he sido, pero las amo mucho, ¿no? Y a mis sobrinos mucho más, porque es una extensión de ellas. Te escucho y llevo escuchándote, no sé, ya como 6 horas. Más o menos. Y no necesito ni un minuto más como para saber que sí, seguramente no eres nada empalagosa, pero que eres la primera en llegar cuando alguien necesita un paro. Sí. Sí lo hago. Sí lo hago porque creo que eso es
Eso es más importante para mí, el decir, aquí estoy. O sea, de nada sirve que te mande flores, felicitaciones, mensaje, que esté ahí todo el tiempo. ¿Para qué? Eso no es funcional. Es funcional el que esté al momento que me estás realmente necesitando, ¿no? O sea, si tengo que brincar, brinco, no pasa nada. ¿Y hay algo más que le quieras decir a tus hermanas? No, solo eso, que las amo y que espero verlas pronto. Prometo ir a gorrear la comida porque mi papá hacía unos chilaquiles increíbles. Espero que alguna de ustedes les salga. ¿Y a la mamá de tus hermanas? Ay, quisiera poder decir tu nombre, pero no lo voy a decir por respeto, pero te amo mucho y gracias. Gracias por todo lo que hiciste, de verdad. Gracias por aceptarme, gracias por tratarme bonito, porque eso habla de la calidad de persona tan maravillosa que eres. Ay, qué bonito. Como que por más que lo intenté pensar en cómo hilar una historia con la otra, más bien decidí no buscar un hilo conductor, sino darle a cada historia el peso que se merece. Entonces, ahora vamos a pasar a otra parte de tu vida, que fue una parte increíblemente traumática. Yo creo que cualquier persona que pase por algo así, tan solo el hecho de que estés aquí sentada y seas tan risueña y seas tan increíblemente agradable. Gracias. Yo creo que una persona que pasó por lo que tú pasaste, cualquier persona se le complicaría volver a sonreír, ¿no? Sí. Porque sí estuvo muy rudo lo que te pasó. Mucho. Platícanos de que un hombre intentó quitarte la vida. Sí. Lo digo así para que no me lo corte Sí. la plataforma. Sí, sí, sí. Platícanos todo lo que quieras de eso. ¿Cómo conociste a este tipo? Yo trabajaba en el banco, yo entré a trabajar muy chavita al banco porque yo fui mamá adolescente, yo fui mamá a los 16. Y yo empecé a trabajar en el banco, muy cerca de mi casa. Entonces, él era conductor de la ruta que me llevaba justamente a ese lugar donde yo trabajaba, porque era muy cerquita, ¿no? O sea, estamos hablando 10 minutos, es mucho. Entonces, yo lo conozco en ese ámbito, me empieza a coquetear, me empieza a cortejar. La verdad es que no era una persona que me agradara ni físicamente, ni que me cayera bien. Se me hacía una persona sumamente, no sé, desagradable en muchos aspectos, ¿no? No era una persona que a mí me llamara la atención. Sin embargo, supo meterse, ¿no? Evidentemente 10 años más grande que yo, en esos momentos que hablábamos de la necesidad de la validación de un varón, etcétera. Yo lo conozco y me empieza a cortejar, ¿no? Y me empieza a abrir la puerta de enfrente, a no cobrarme el pasaje, y pues en ese momento, chavita, te deslumbran muchas cosas estúpidas, y fue así, ¿no? Entonces empieza como el cortejo, y un día me pide que ande con él. Yo acepto, después de un tiempo yo me entero que él está casado y que tiene hijos, y para mí fue como ese reto de decir: "Ah, pues si mi mamá lo hizo, yo también puedo", ¿no? O sea, como esta parte rebelde. Y aceptó andar con él, aún a pesar de esa circunstancia, grave error. Él termina su relación con su pareja, con la mamá de sus hijos, y empieza a tener una relación formal conmigo. Vivimos un tiempo juntos y, era una persona muy egoísta, era una persona muy manipuladora, era una persona pero, pues entendemos que la violencia de repente la magnificamos cuando ya hay cuando ya hay algo que se vea, ¿no? Algo que es tangible. Sí, ahí es cuando ya te creen que en serio sí es la onda, cuando hay mucha violencia Así previa a es. los golpes. Claro, yo entendí con él perfectamente cuando yo empecé a ir a terapia, yo entendí justamente que la parte en la que yo había vivido con él había sido siempre de abuso. De hecho, la primera vez que yo tuve relaciones con él fue de una manera sexual, porque él no me obligó, pero sí me forzó a hacerlo de una manera manipuladora en la que él dijo: "Pues si no, voy a buscar y hay alguien más y alguien más". Entonces, fue abuso al final del día. No lo disfruté, la verdad es que fue muy, muy feo. Pero bueno, ya tenía una relación con él, después de un tiempo empezamos a vivir juntos y, había situaciones, yo tengo una hija mayor y había situaciones en las que, por ejemplo, íbamos a algún lado y me decía: "Vamos a ir a tal lado a almorzar, pero tú pagas lo de tu hija". Siempre hacía como de lado a mi hija, ¿no? Como dando a entender que mi hija no tenía una validez para él,
pero él sí quería que yo quisiera a sus hijos, que yo los validara y que yo estuviera al pendiente de ellos, porque sus hijos me querían, ¿no? Ese era su comentario de, es que ellos sí te quieren mucho, ¿no? Ellos sí están ahí. Pero en realidad, pues no era eso, era más bien la manipulación que él tenía hacia mi persona. Llega un momento donde yo ya no quiero estar con él. Yo dejo de trabajar en el banco, después del banco empiezo a trabajar en una empresa de medicamentos y cuando termina esta parte de la empresa de medicamentos, yo me pongo a trabajar con mi actual esposo en los camiones, como payasos, ¿no? Nos subíamos a los camiones a pedir chance y hacíamos un sketch y pues bajábamos con lana, ¿no? Él fue mi amigo durante todo ese año y durante todo ese año yo me di cuenta que era una persona amable, valiosa, de repente sin ser nada mi hija de él más que su amiga, porque esa era la realidad, pues de repente le ayudaba que con la tarea, que con el dibujo, le explicaba algún tema. Si ya andábamos trabajando, de repente decía, ¿a qué hora nos vamos a regresar? No, pues a tal hora. ¿Y qué les vamos a llevar de comer a tu mamá y a la niña, no? Y era como de, ok, gracias, ¿no? Te estás preocupando no solo por mí, sino y siendo mi amigo solamente. Yo decido terminar mi relación con esta persona y me regreso a mi casa. En de que me regreso, él seguía como en esta búsqueda de vamos a salir y mira, yo te sigo queriendo y ta. Aceptaba algunas veces, otras no, pero llegó un momento en que yo ya no quise tener una relación con él de ningún tipo y él siguió insistiendo. Pasa este año que yo trabajo con mi esposo como amigos y pues evidentemente la forma en la que él me hablaba, la que él me trataba, como él era, hace que yo empiece a sentir algo por él, ¿no? Físicamente ya me había gustado porque ya lo había visto en algún punto de mi vida y me había llamado la atención. Entonces, cuando me lo vuelvo a encontrar, reforcé esa parte del gusto físico y dije, pues sí me gusta este vato, ¿no? Así me llama la atención. Y aparte, pues me gustó su forma de ser, es un tipo muy listo, es un tipo muy agradable, es un tipo muy amable y entonces, pues me divertía mucho con él, ¿no? Y entonces, y aparte de todo, pues ser amable con mi extensión, ¿no? Que era mi madre y mi hija. Y empiezo yo a tener una relación con él. Empezamos a ser novios y a los 2 meses de novios, mi expareja se entera que yo estaba saliendo con este chico. Que cabe mencionar que yo sé que ya lo dijiste, pero para repetirlo, ya tenías como 1 año de haber terminado con el otro, ¿no? Sí, ya teníamos 1 año, de alguna manera intermitente porque, pues, de repente existía como el mensaje y demás, por la costumbre, ¿no? Por la dependencia que generas con una persona. Claro. Pero en realidad ya no había amor, no había cariño. Yo la verdad es que me costó mucho tiempo en terapia definir que lo que yo sentía por él era solamente una forma de validación de parte del varón. Nunca fue amor, nunca fue cariño, nunca me gustó físicamente, no era una persona agradable, siempre hubo algo en el que no me hacía sentir bien. Entonces, se entera esta persona que yo ando con este chico y casualmente en esta parte donde yo me quedaba sin empleo, que siempre fui de empleos formales y como largos, pero también tuve trabajitos así porque, pues, tenía una hija que mantener, ¿no? Sí tenía a mi mamá que me apoyaba, tanto económicamente como moralmente, y aparte, pues, yo vivía en su casa, pero sí existía el hecho de decir, pues sí tienes que chambear, ¿no? O sea, tienes que pagar aquí cosas, ¿no? Entonces, yo trabajaba. Y en uno de esos trabajos, cuando este niño y yo éramos pareja, coincidimos en trabajar con la misma persona que tenía una flotilla de taxis y tenía hijas. Yo cuidaba a sus hijas y me resultaba amable el hacerlo porque estaba yo trabajando en casa, cuidaba a sus hijas en su casa, comía ahí y aparte yo podía tener a mi hija ahí. Entonces, en una ocasión yo me voy con mis primos a una feria y de regreso me habla por teléfono y me dice, oye, el señor tal quiere hablar contigo para lo del trabajo. Ya es tarde, yo no quiero, etcétera. Le di muchas largas y él fue muy insistente, muy insistente, muy insistente. Entonces yo le digo a mi abuela, me voy a ir a la casa porque voy a ir a hacer algo y de ahí me voy a mi casa. Y me dijo mi abuela, sí, con cuidado. Mi mamá obviamente sabía que yo estaba en casa de mi abuela con mis primos. Y entonces llego a este lugar, bueno, pasa por mí y vamos a ver a estos señores. Y yo noté que estaban en la mesa, estaban bebiendo. ¿Quién pasó por ti? Mi ex pasa por mí y me lleva a donde estaba. Llegamos a la casa de este señor, que era, pues, de alguna manera el que nos daba el trabajo. Y yo noté que había cosas, pues, en la mesa, ¿no?
alcohol, droga, etcétera. Y no me agradó tanto, entonces yo lo que quería era como salir de ahí. Y me ofrece una copa, yo no quería, y al final me dice, ándale, no sé qué, no sé cuánto, insistió mucho el señor, le dije, bueno, solo un poquito, regáleme, ¿no? Cuando yo le doy el primer trago empiezo a sentir la lengua dormida, entonces me meto al baño a lavarme la boca y a querer quitarme esa sensación. Aclaro, nunca en mi vida yo había probado, no había probado alcohol de esa manera, entonces yo no sabía o desconocía cómo era el efecto de una droga. Yo solamente sentí la boca dormida, la lengua dormida y empecé, cuando salgo del baño empiezo a ver el piso que se me movía, como si estuviera yo muy mareada. Y eso me fue como una alerta para decir: "Basta, me tengo que ir de aquí". Entonces les digo: "¿Saben qué? Ya me voy, ya es tarde, ya estoy cansada". Aclaro, eran 11 de la noche, más o menos. Dije: "Ya me voy, ya me tengo que ir porque me están esperando en casa", etcétera. Entonces me insiste en llevarme a mi casa. Me insiste en llevarme y me insiste en llevarme. Yo le dije: "No, estoy muy cerca", estaba yo a escasas 4 calles. Le dije: "Yo me voy caminando, no te preocupes", porque mi pensamiento en ese momento fue: si ellos me hicieron algo, prefiero que me pase algo en la calle y alguien me vea y me recoja, o por lo menos le llame a una patrulla o algo, a estar aquí porque yo sentía que algo no estaba bien. Él insiste y entonces de donde nosotros estábamos cruzando la calle era un terreno donde guardaban los carros. Entonces él abre la puerta para llevarme, porque insiste mucho en llevarme, y cuando abre la puerta y me dice: "Pásate", yo me paso y él me da una patada en la espalda. Cierra la puerta y yo por más que gritaba, evidentemente, pues nadie me escuchaba y si me escuchaban, pues no salieron, ¿no? Porque, pues, la gente no suele ayudar en esos casos. Entonces me empieza a golpear como a un costal, o sea, no eran golpes ligeros, ¿no? O sea, eran patadas, eran tazos, por todos lados, ¿no? Y yo lo único que empecé a sentir fue mi cara extraña, la empecé a sentir como dormida, pero no magnifiqué el asunto. Salimos de ahí y me dice: "Te voy a ir a dejar a tu casa". "Sí, está bien". Entonces, cuando salimos, pues, evidentemente yo quería gritar, quería correr y demás, pero no podía, o sea, el tema era de no podía ni siquiera dar el paso, sentía que se me movía el piso. Y entonces, sale del coche, bueno, sale con el coche, sale hacia mi casa, y en eso se desvía hacia donde vivía el que era mi novio en ese momento, ¿no? Mi actual esposo. Se desvía hacia allá y me dice: "Ahorita vamos a ir a buscarlo y va a valer no sé qué, y le voy a hacer esto, y le voy a hacer aquello", y saca una pistola y le va a pasar. Entonces, a mí me dio mucho temor ese hecho, ¿no? Entonces, yo lo único que hice fue decirle: "No, no, no, o sea, él no tiene la culpa, no lo toques, no pasa nada". Dijo: "¿Cómo no? Si él te quitó de mi lado y no sé qué". Y yo así de: "Pero es que no me quitó de tu lado, o sea, no había una relación ya entre tú y yo empezamos a salir hace 2 meses", ¿no? Y entonces me empieza a seguir sentada, me daba coda, me golpeaba, me soltaba puñetazos en la cara. Y cuando se dirige hacia la casa de mi novio, es una unidad habitacional, él se quiere bajar y me dice: "Voy a ir por él y lo voy a desvivir", ¿no? Y entonces yo le dije: "No, no puedes hacerlo, o sea, él no tiene nada que ver". "Pues entonces dime que me amas, entonces vuelve conmigo y entonces dime que todo va a estar bien y yo te dejo en paz". Y yo por salvarme en ese momento le dije: "Sí, sí, pues sí voy a volver contigo, sí te quiero, pero ya vámonos, llévame a mi casa". Yo lo que quería era llegar a mi casa. Entonces, se sube nuevamente al carro y al darse la vuelta, pues yo canté victoria y dije: "Claro, ya vamos hacia mi casa", ¿no? Entonces yo dije: "Ya, por favor, una vez que yo llegue a mi casa, ya todo va a estar bien". Y en lugar de darse la vuelta hacia el lado izquierdo, se lo da hacia el lado derecho, llegando hacia un lugar donde es un terreno, no es un terreno, es una colonia que en ese momento estaba empezando y era una colonia con un terreno baldío muy grande. Había muy pocas casitas. Pero en esa colonia, está el canal así y el canal así, o sea, digamos que es la esquina del canal que se junta, que es la ciénega. Y llegamos ahí donde evidentemente no había casas, no había terrenos ocupados, todo era baldío. Por más que yo gritara o dijera o hiciera, no iba a pasar nada, nadie me iba a escuchar. Y cuando él me tiene ahí, me baja del coche a golpes y me pone en la orilla del canal, de rodillas, agarrándome de mi cabello hacia enfrente y me pone la pistola en la cabeza. Y me dijo literal: "Vas a valer madre", ¿no? Y me empieza a insultar, que era esto y que era aquello,
Y entonces yo le dije: "Por favor, déjame ya, o sea, ya no me hagas más daño, ¿no? No, vas a valer madre y ahorita vas a ver y no sé qué". Y entonces yo en mi única defensa lo único que hice fue voltear hacia el cielo, ¿no? Y decir: "Señor, si es tu voluntad, no puedo hacer más, ¿no? Solamente permítele a mi madre vivir muchos años para que pueda seguir haciéndose cargo de mi hija". Fue lo único que me preocupó en ese momento. Sí, a lo mejor es un cliché, es una payasada, si ustedes quieren, pero empecé a ver así mi vida cómo pasó enfrente de mí y dije: "Ni modo, ya valí". Eh, yo no sabía cómo me encontraba en ese momento, yo no me veía, yo solo veía mis zapatos y veía mi vestido, o sea, lo que quedaba de mi vestido, pero no me veía yo como tal. Entonces, me avienta hacia el carro una vez que yo termino como, pues, de rezar, se podría decir, me avienta al carro y yo cierro el carro con los seguros. Y empiezo yo a avanzar, o sea, yo manejé y avancé, pero yo iba muy lento, justamente porque no me sentía capaz de manejar. Yo lo que quería era que en esta lentitud saliera una patrulla de algún lado, o me vieran, me detuvieran, para que vieran lo que estaba pasando, pero no pasaba. Y yo iba avanzando y él venía atrás, y yo veía por el retrovisor y él venía atrás caminando, pero aparte caminando tambaleándose y agresivo, ¿no? Cabe mencionar que él era drogadicto y que era alcohólico, ¿no? Llego a mi casa, a la unidad habitacional, que aparte estábamos muy cerca, o sea, te estoy hablando en el coche son, no sé, 5 minutos, 7 minutos máximo. Llego a mi casa y cuando yo abro la puerta, mi hija me ve, mi hija la mayor, porque aparte, repito, yo no había magnificado ni el tiempo, ni lo que me había pasado a mí, ni nada, porque no me veía. Pero yo volteo hacia atrás, hacia la pared y veo que ya está el sol. Eran las 6 de la mañana, o sea, ¿en qué momento pasaron 7 horas? No lo sé. No sé en qué momento pasaron 7 horas. Entro, toco la puerta como pude, abre mi mamá, mi hija está atrás de mi mamá y mi hija grita: "Mamita, ¿qué te pasó?". Mi mamá me ve y me dice: "¿Qué te pasó?". Y yo volteé y le dije: "No sé, o sea, esta persona me golpeó". Y me dijo: "Mamá, pero vete en el espejo". Cuando yo me veo en el espejo, fue cuando yo magnifiqué todo, porque entonces en ese momento me di cuenta que mis rodillas las tenía rayadas por completo, así como si me hubieran hecho con un rallador de queso, y tenía sangre en las rodillas, tenía sangre en la entrepierna, tenía los pezones mordidos, tenía moretones por todo el cuello, tenía mordido el cuello, el pecho. Mi cabello estaba alborotado de que me había jalado del cabello y la cara la tenía yo, pero así, o sea, increíblemente hinchada, no se reconocía mi rostro, no se reconocía de los golpes. Llega a los minutos él, toca la puerta y obviamente al abrir, pues mi mamá lo agrede, ¿no? De: "¿Qué haces aquí?", etcétera, y lo corre mi mamá y entonces mi mamá me lleva al MP y en el MP, me revisan y me mandan al médico legista y me mandan al hospital de Joco para que me hagan una revisión exhaustiva, y en Joco hacen la declaratoria y de ahí me regresan al médico legista, y cuando yo llego con el médico legista le dije: "Hubo penetración sin consentimiento", porque yo tenía obviamente lastimada la vagina, tenía sangre en la entrepierna porque me había penetrado sin consentimiento, ¿no? Me había y entonces el médico legista del MP me dice: "Pero, pues, ya la conoces, ¿no?". Y le dije: "Pues sí, claro que la conozco, o sea, tengo una hija, es evidente que la conozco, es evidente que he tenido sexo, pero no fue consensuado en este momento. O sea, las veces que lo he tenido ha sido consensuado, en este momento no, en este momento no es consensuado, o sea, me vio". Me dijo: "Ay, mija, no se puede hacer nada, o sea, tus lesiones se curan en menos de 15 días y esa es mi declaratoria". Evidentemente, aunque mis papás habían sido policías y aunque mis papás tenían el conocimiento, no teníamos la orientación correcta de ir al lugar correcto para que procediera la demanda. Levanto la demanda y solo queda en una, creo que le llaman querella o no recuerdo bien el nombre, pero solo ahí queda un acta en el cual se declara que él fue que mis lesiones se curaban en menos de 15 días, por lo tanto no procedía una situación de detención para la persona. Entonces, sí fue un tema muy complejo porque evidentemente mis papás, pues, querían acabar con él, ¿no? Amigos de mi mamá que me habían visto y gente que me veía, ¿no? O sea, el que es mi esposo en ese momento, al ser mi novio, cuando me vio, para él fue muy impactante el verme cómo estaba tan lastimada. Y sobre todo el hecho de que no procediera la demanda, y lo peor de todo es que la gente que me conocía, la gente que estaba cerca de mí, exceptuando
a mi familia directa, la gente que me conocía me daba a entender que lo que me había pasado había sido justamente porque yo me lo merecía, porque yo lo había buscado, porque había estado con otra persona teniendo una pareja, ¿no? Y yo quería explicarles que no había sido así, pero ellos decían que sí, porque él seguía mencionando que era mi pareja, él seguía mencionando que mi esposo era su amigo, cuando la verdad es que mi esposo es muy selectivo y él tiene 2 amigos y son desde el CCH, ¿no? O sea, entonces no había una relación de amistad entre ellos. ¿Se conocían? Sí. ¿Habían sido cuates? Sí, porque mi esposo le enseñó a él a ser payaso, ¿no? A maquillarse y todo este rollo, pero no eran amigos. Una amiga de él, de mi agresor, en un momento dado me fue a ver con todo el morbo del mundo, evidentemente, y cuando estábamos solas me dijo: "Pues es que Mar, creo que sí te lo merecías. La verdad es que lo que hiciste no estuvo bien. O sea, traicionaste a los amigos y entonces sí te merecías lo que te hicieron". Y pues yo creo que la verdad ya ni deberías de moverle en la parte legal ni meterte con él, porque pues no, o sea, no está padre, ¿no? No está padre que lo hagas, o sea, como que no tienes ni cara para hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí fue un tanto complejo, pasa toda esta situación, no se lleva a cabo el proceso de detención, no lo detienen, no pasa nada. Siguen pasando los días, siguen pasando, pasa el tiempo, y durante más de un mes y medio, yo viví estrés postraumático, yo gritaba porque creía que se metían a mi casa, porque aparte el tipo tenía una llave que abría esa casa y muchas casas más, ¿no? Supongo que se metía a robar o no lo sé, pero abría mi casa y entonces yo sabía que él estaba ahí, porque cuando yo me iba al médico, cuando yo iba a trabajar o cuando yo salía, yo regresaba a mi casa y había indicios de que él había entrado, porque se llevaba mi ropa, se llevó una cámara fotográfica, se llevó cosas de mi casa. Y entonces, durante todo ese tiempo, más o menos mes y medio, que en el médico legista dijeron que 15 días, pero no, la verdad es que sí fue más de un mes, yo creo que hasta más tiempo, pero durante un mes y medio, mi esposo, siendo mi novio, me cuidaba, me curaba, porque de verdad eran, o sea, el día que me quitaron las curaciones de las rodillas, que me las quitó mi esposo, se vino así toda la cinta con toda mi costra. O sea, era así una plaquita de costra, ¿no? De tan lastimado que tenía. El sentarme en una silla o en un banco, en el sillón, me generaba mucho dolor desde la entrada de mi vagina hasta el vientre. Era como si algo estuviera dentro de mí que me lastimara. Entonces, yo me tenía que sentar de lado. Hacer del baño, orinar era muy complicado porque me ardía. Me ardía al grado de gritar. Mi esposo me bañaba sentada en un banco y me tallaba con una esponja así como de bebé, porque el zacate me dolía, los pezones me dolían, los senos, las costras que me habían quedado, las mordidas, todo, me dolían mucho. Entonces, el hecho que me cayera el agua de la regadera en la cabeza me dolía. Entonces, mi esposo lo que hacía era bañarme con bandeja y con la esponja. No me tallaba la cabeza con jabón ni con nada, solamente me ponía unas gotitas de champú y me masajeaba porque el cráneo dolía, bueno, la piel que cubre el cráneo me dolía. Eh, Era un tema muy duro, muy doloroso. Mi esposo me cepillaba el cabello con mucho cuidado y venían los mechones así del cabello, pero mechones, o sea, de que me jaló. Hubo mucho tiempo que la mandíbula al abrirla me tronaba de las patas que me dio en la cara. Se me reventó un oído, pero no de manera grave, solo fue como que se inflamó y al inflamarse se reventó un poquito y tuve, el ruido de lo que conocemos como tinnitus, como más de 20 días. Yo salí a la calle y me daba mucho miedo salir sola. Él me hablaba por teléfono y me decía: "Si no sales en este momento, a tu hija se la va a cargar la chingada", ¿no? Esas eran sus palabras. "Y tu hija va vestida así, así", y sí, efectivamente, mi hija estaba vestida de esa manera, porque mi hija salía de la unidad donde yo vivo, salía a la tienda o salía a comprar algo, y, pues, a lo mejor mucha gente dirá que era una manera irresponsable, ¿no?, el dejarla que saliera, pero yo la hice muy independiente porque justamente solo vivía con ella y con mi mamá, ¿no? Mi hija no tuvo una figura paterna, su papá se fue a vivir a Cancún y mi hija estuvo sola, entonces creció como hija de mamá soltera, ¿no?
Entonces, pues mi hija tenía que ser independiente, tenía que aprender a hacer sus cosas de una manera independiente y entonces eso fue lo que hizo que él me amenazara con mi hija. Entonces yo salía corriendo y él ya estaba esperándome afuera y abría la guantera y decía, ahí estaba la pistola y me decía, si no te subes te carga la chica. Y si no esto, te carga. Y entonces se iba a dar la vuelta así a un lugar y me amenazaba y me decía, donde yo vea a tu novio, se lo va a cargar la chingada, lo voy a desvivir y le voy a hacer esto y le voy a hacer aquello, ¿no? Y a tu hija igual, y si no vuelves conmigo, y si no me dices que me quieres, y tal. Así fue durante mucho tiempo, mucho tiempo, así fue esa situación. Eh, Seguimos en el tema, nunca procedió la demanda, nunca se pudo hacer nada. Y tampoco es que yo quisiera que los demás hicieran algo, ¿no? Yo creía que no era necesario mancharse las manos con alguien tan poco valioso. Entonces, siempre pensé que en el karma y que el karma te llega en algún momento de la vida y creo que eso fue o es lo que está pasando. No sé cómo le vaya, no me interesa, pero sí sé que tiene una hija más pequeña, aparte de la que ya tenía, y que tiene una nieta, ¿no? Y lo sé porque viven cerca de la colonia, o sea, no porque me interese su vida, la verdad es que no me interesa nada de él, pero sí, sí tiene una hija y una nieta, ¿no? Entonces, cuando yo las veo de repente en la calle, digo, pues creo que ese es el karma que te va a tocar. Irónicamente, el tipo estudió para abogado y de manera irónica se casó por la iglesia y todas estas cosas así, ¿no? Como si su vida fuera realmente perfecta. No sé si su esposa sepa de lo que él hizo, supongo que no, pero tampoco es algo que a mí me correspondiera decirle en su momento, porque yo no lo creí necesario, ¿no? No es una persona que esté dentro de mi radar ni me interese, sin embargo, sí estoy siempre atenta porque él vive muy cerca y sigue pasando de repente en el coche y sigue pasando de repente cerca de mí y me lo sigo encontrando y lo sigo viendo, pero obviamente ya sin el temor. Él dejó de molestarme en el momento que me vio embarazada de mi segunda hija. Cuando él me ve embarazada, él deja de molestarme. Pero ya habían pasado 2 años. Ya es cuando él deja de molestarme después de eso que pasó. Pero sí fue muy duro. Y si hay alguien que te dice: "Oye, ¿cómo es posible que no pongas sobre aviso a la esposa?", pues háganlo ustedes, o sea, qué miedo. Sí, claro. Sí, claro, porque aparte hubo un tiempo que la esposa me buscaba por teléfono. O sea, me Caray. mandaba mensaje, o me seguía en mis redes, o de repente, yo siempre he tenido mi perfil público, porque la verdad es que no escondo nada, ¿no? Y de repente era como que el like ahí de repente de fulanita de tal, yo decía: "¿Qué onda?", ¿no? ¿Qué mensajes te mandaba? De repente un día me mandó un mensaje que decía: "Hola, ¿cómo estás?". Y yo no le contesté, la bloqueé. Igualmente en otros lados también tuve como esa de bloquearla, pero sí, por ejemplo, digo, TikTok no tiene mucho tiempo y en TikTok me buscaba. O sea, porque ya sabes que aparece fulanito de tal o fulanita de tal, vieron tu perfil y ellos veían mi perfil. Entonces los bloqueé, denuncié y todo, pero no hubo modo, ¿no? Y en algún momento, pues sí, yo buscaba la manera de bloquearlo o de que no me molestara, pero como no me directamente, o sea, solamente pasa o me ve, no hay una directo de que me insulte, me diga, me busque, me escriba, pues no procede un proceso legal. ¿Te da miedo que vea esta entrevista? No, ¿Por qué? porque ya no le tengo miedo y porque creo que sería bueno que él viera la entrevista, porque creo que no tendría cara para decir que todo lo que yo estoy hablando no sea cierto. Y si él lo dice es porque definitivamente va a demostrar lo poco hombre que es. ¿Y cómo lograste sanar que te haya hecho eso? Fui a terapia. Pero en un proceso de búsqueda desesperado de terapeuta, busqué psiquiatra y psicólogo y psicóloga y demás, y terminé yendo con una psicóloga que era su amiga, y yo ni siquiera sabía. Entonces, la psicóloga me insistía mucho en que volviera. No, tienes que perdonarlo, darle una segunda oportunidad por ti, por tu. Yo decía, ¿por qué me dices está loca, no? Pues sí, porque era su amiga. Entonces, ¿Pero qué clase de persona te dice que sean amigas? O alguien sea, que la verdad no era nada profesional y que en ese momento, al no tener yo el conocimiento como tal de cómo era esta parte de la terapia, porque también es un tema que el que yo estudié ya grande. Yo dejé la escuela justo porque fui mamá adolescente, dejé la escuela muchos años porque me dediqué a trabajar, porque me dediqué a hacer otras cosas
y pues no estudiaba, yo solo trabajaba. Entonces, hasta que mi esposo era mi novio ya de manera formal y que empezamos a estar juntos ya de manera formal y que empezamos a tener una relación donde ya vivíamos juntos, él me insistió mucho. La verdad es que sí me insistió mucho en, por favor, ponte a estudiar, mira, por ti es necesario, para ti, a mí no me importa, si sabes o no sabes, no me interesa, pero por ti, estudia algo, busca, ¿no? Siempre insistió en esa parte y entonces fue como de, bueno, ya te voy a hacer caso. Y me metí a estudiar ya grande, ¿no? Pero en ese momento que pasaban las cosas, pues yo no tenía el conocimiento como tal, no tenía como esa orientación de quién me podía ayudar o cómo saber que era un buen terapeuta o que no era un buen terapeuta, o sea, no lo sabía, no tenía idea. Entonces, por fortuna caigo con una terapeuta, en el centro de salud, y en el centro de salud ella me empieza a entrevistar y me empieza a llevar de su mano para sanar esta parte, y entonces, pues sí, empecé a hablarlo, a platicarlo. Anteriormente lo platicaba y era un mar de lágrimas, y lloraba y sentía el escalofrío y sentía el miedo y sentía todavía el dolor en el cuerpo, porque obviamente somatizas, ¿no? Pero ya después de tanto hablarlo, es como un chiste, ¿no? Lo cuentas una vez, 2 veces, 3 veces, es gracioso, ya la cuarta vez ya dices: "Ah, ya no cuentes un chiste, ya basta", ¿no? Entonces, así me pasó, tanto lo conté, tanto lo platiqué, yo me gradúo de psicóloga y empiezo a dar un taller de bio en el que yo platico esta historia desde un contexto como tercera persona. Entonces, mis niñas que van al taller, porque casi siempre son mujeres, les doy la historia y les digo: "Pónganle un nombre a esta persona". Y entonces le ponen cualquier nombre, el que ellas quieran, y entonces hablamos de esa persona, ¿no? Alejandra, Lupita, Francisca, como quieran, y le pasó esto y le pasó aquello. Y entonces, y cuando yo les pregunto, ¿a dónde se imaginan hoy que está fulanita de tal, no? La mayoría de las chicas siempre me dicen muerta, en las drogas. Y mi hija, la más chiquita, sabe la historia, se le he platicado, nunca le he ocultado nada. Y siempre que, pues, doy un taller, mi hija está conmigo porque es parte de mi crecimiento en muchos aspectos. Y entonces siempre le digo, ¿no? Hija, preséntales a Lupita, ¿no? Un ejemplo. Y ya Mía les dice: "Ella es Lupita", y me señala. Entonces la gente llora, ¿no? La gente le genera mucho dolor, mucho estrés el decir: "No manches, ¿eres tú?". "Sí, soy yo". "Pero es que yo me imaginaba que estabas muerta o que estabas en drogas o que estabas en esto, en aquello". "Pues no, aquí estoy", ¿no? Por fortuna me hicieron fuerte, me hicieron resiliente, y eso creo que fue lo que me ayudó a salir de esto, ¿no? Mucha gente no sabía lo que me había pasado, mucha gente le dio la razón a él, porque él contó su historia, él contó su versión en la que yo fui la mala, en la que yo lo engañé, en la que yo lo dejé, y la gente justificó la golpiza que me puso, porque yo lo había engañado, ¿no? Entonces justificó esa parte y está bien, es su historia, no pasa nada, ¿no? Pero sí fue por esa terapeuta y lo platiqué tanto y di el taller y todo, pues, que hoy es parte de una anécdota de crecimiento de vida, de lo que me hace más fuerte cada día, ¿no? Qué impresionante eres, en serio, mis respetos. Gracias. Muchas gracias. O sea, la verdad es que ahorita en este punto ya no tengo nada que decir. Okey. Creo que lo dijiste todo. Me sacaste de absolutamente cualquier duda que pudiera tener de qué preguntarte. Em, Solo me gustaría que si alguna persona que esté viendo esta entrevista pasó por algo siquiera un poco similar, porque pues todas las experiencias son distintas, Ujú. por alguien que haya pasado por una experiencia similar a la tuya o bien algún tipo de experiencia profundamente traumática que les haya cambiado por completo la química del cerebro, la vida, todo, ¿qué les puedes decir? Creo que lo más importante es que no desistan en la parte de una denuncia. Hasta el día de hoy no sé, no tengo el conocimiento exacto. En algún momento una chica que es abogada, cercana a mí, me dijo que un delito de no prescribe. No sé qué tan cierto sea, o sea, no estoy diciendo que yo tenga la razón, no sé qué tan cierto sea, pero creo que sí deben de insistir en denunciar. O sea, yo me quedé en la parte de decir: "No quiero que esto pase". O sea, yo lo que quería era librarme de esa persona y no tener que volver a pasar por situaciones en donde yo me tuviera que enfrentar a él en un careo o en una situación donde dijeran: "Ya lo detuvimos y ahora tienes que ir al reclusorio y ahora tienes que declarar". Por eso ya no insistí en esa parte de una denuncia, ¿no? O sea, cuando a mí me dijeron: "En menos de 15 días se curan tus lesiones, hasta aquí", yo dije: "Hasta aquí, ya que el karma haga lo que tenga que hacer", ¿no?
pero creo que hoy sí lo que tienen que hacer es acercarse al punto correcto. Hoy por hoy hay muchas instituciones, o sea, yo te estoy hablando que esto me pasó hace 17 años casi, y creo que sí tiene que ser en un tema donde hoy hay instituciones que te ayudan mucho más que en ese entonces. Hoy sí hay momentos en los que creo que no debemos desistir, que vayan, que sigan acudiendo, que no descansen hasta que no vean a su agresor donde tiene que estar, ¿no? Y creo que el punto exacto donde tiene que estar ya lo sabemos. Entonces, creo que sí tienen que insistir hasta que el agresor esté donde se merece estar. El mío está donde tiene que estar hoy por decisión de la vida, o por las malas decisiones de los médicos legistas, de los agentes del MP. Él está donde tiene que estar hoy, pero él no debería de estar ahí. Él no debería de gozar de la paternidad, él no debería de gozar de tener una familia, él debería de estar dentro de un reclusorio pagando el delito que cometió, porque lo que hizo fue un intento, pues, de femicidio. Entonces, creo que él debe estar ahí. Ya no tienes miedo, qué increíble saber que ya no tienes miedo y que sepa que además el miedo debe de cambiar de bando, ¿no? Si te ve, ¿le quieres decir algo? No, no me interesa lo que él piense ni que me vea. Si me ve, que se voltee, por favor, porque hoy yo tengo la cara muy en alto y no me va a importar ponérmele enfrente. Ahora sí no le tengo miedo. Ahora me gustaría que realmente me viera de frente y tuviera ese valor que tuvo de golpe, apoyado de las drogas y de gente delincuente igual que él, ¿no? Porque eso es lo que son. La señora esta, el esposo que fue el que nos contrató y él, eso es lo que son delincuentes. Y por algo estuvieron en la cárcel y por algo les va mal y por algo están donde deben de estar ellos, ¿no? Hoy ya no le tengo miedo. Y si lo tuviera enfrente, créeme que creo que el que tendría miedo sería él. Porque ahora sí no estoy drogada. Ahora sí tengo la fuerza suficiente y no me refiero a la fuerza física para poderlo enfrentar.